Uno de los tantos motivos por los cuales no creo en Dios, de los tantos motivos, porque son bastantes, pero a ver, yo cuando nací, bueno, desde que tengo uso de razón, digamos que me he dado cuenta o me he hecho muchas preguntas, y cuando esas preguntas no tienen respuesta con sentido común, con lógica, empiezo a dudar de esa cosa o de ese algo. Y yo me hago una pregunta, o sea, por lo menos vamos a hablar de este Dios que es Jesús, quien es quien es el que por cultura nos impusieron en esta parte del mundo, que es la religión cristiana. A ver, sentido común. Si Dios lo tiene todo, lo es todo, está en todos lados, sabe qué estoy haciendo, sabe qué estoy pensando, sabe qué voy a pensar, ¿cuál es la necesidad o por qué nosotros hacemos ver ese afán de buscarlo a Él si Él no necesita de nosotros? Pero nosotros vendemos la idea, es como si Dios necesitara de que nosotros sigamos de Él o busquemos de Él. Y no me vengan a decir que eso ya es por voluntad. No, ustedes hacen ver que Dios nos, nos necesita a nosotros que busquemos de Él. Pregunto, ¿qué gana Dios si nosotros lo buscamos a Él o no? O sea, ¿cuál es la necesidad? Entonces, así viendo que de alguna manera Dios como tal no necesita de nosotros, pero hacemos ver que Él sí necesita de nosotros y obviamente nosotros de Él, téngalo por seguro que eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ahora, otra cosa que me da vueltas en la cabeza. Si Jesús hace 2000 y pico de años vino a la tierra a sacrificarse o a morir por nuestros pecados, se supone que Él se sacrificó por algo que iba a pasar, o sea, a morir por nuestros pecados, pero aún ahora en día seguimos cometiendo los mismos y creo que más pecados que en el tiempo pasado. Por lo tanto, ese sacrificio fue en vano, porque aún estamos peor de lo que éramos antes. Entonces ahí es donde yo digo, no tiene sentido. Supuestamente los religiosos dicen que va a haber una segunda venida. ¿Ustedes realmente tienen pruebas de que hubo una primera? Bueno, pruebas desde la historia, obviamente la Biblia y todo eso, pero recuerden, desde mi punto de vista, desde mi pensamiento, y espero que lo respeten y no sean groseros conmigo, la Biblia es un simple libro que crearon seres humanos igual a usted, a mí, solamente para controlar. Ese libro donde ustedes lo ven ahí es para controlar. Solo que pues a muchos nos da miedo que nuestro pensamiento vaya más allá o vaya más con profundidad, porque cuando el pensamiento de nosotros cuestiona todo, pero va más a un tema más profundo, pues ahí es donde llegan a las conclusiones en que yo llegué, y no le da miedo decir no creo en Dios. Pero mucha gente llega a hacerse esas preguntas y duda, pero teme a tener represalias por parte de Dios por no creer o dudar de Él. Y lo digo porque a mí personalmente me pasó. En algún momento sentí miedo llegar a dudar de Dios. Pero yo me dije, pero si Dios es bueno, supuestamente, ¿por qué no se me muestra o muestren una prueba que yo diga, sí, estás ahí, pero no? Y yo sé que muchos dirán, este man no sabe ni lo que está diciendo, pero bueno,
cada quien es un mundo, cada quien tiene una forma de pensar diferente y realmente no tiene sentido. La verdad es que no tiene sentido. ¿Y saben cuál es la clave? ¿Por qué la religión cristiana es la religión que más atrapa fanáticos a nivel mundial? Porque sencilla y llanamente es la que promete vida después de la muerte. Esa es la clave para atrapar a la gente. Vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más tememos los seres humanos es la muerte. Y si a ti te dicen que vas a vivir, así sea en espíritu, después de la muerte, tú procuras obtener ese premio. ¿Y cómo se obtiene ese premio? Pues siguiendo los caminos de Dios, haciendo las cosas bien y, entre comillas, comportándose bien. Pero aún así, la gente, siendo consciente de eso, no lo hace, y muchos no lo hacen. Entonces ahí es donde yo veo que hay una falla en la doctrina religiosa, y una falla grande, que el que no la quiera ver es porque realmente tiene miedo a ponerle sentido común a las cosas y a ver lo que realmente pasa. Y yo digo que al llegar a esta conclusión no fue fácil, tampoco se los puedo negar, no fue fácil. Tuve una batalla de mi pensamiento, hubo una batalla, como que alguien me decía: Charlie, sigue creyendo en Dios porque si no te va a castigar. Y el otro lado me decía: pero ¿por qué me va a castigar si a la final si él existe como tal, se me debe mostrar, y si es bueno, ¿por qué va a castigarme? ¿Sí? Y ahí es donde yo comprendí algo que aún me lleva más a estar seguro de lo que estoy diciendo. Es que yo me pongo a pensar, bueno, si estadísticamente se pone uno a mirar, tanto a la gente creyente como a la gente no creyente le pasan cosas buenas y malas, que obviamente a algunas personas les pasan más cosas buenas, a otras personas les pasan cosas más malas, pero al final es el mismo patrón, nos pasan cosas buenas o malas. ¿Y cuál es el decir de los religiosos? Que si a ti como ateo te da una enfermedad terminal, por decirlo así, cáncer, alguna enfermedad terminal, van a decir los creyentes que es por no creer en Dios. Pero si a un creyente le da cáncer, ¿cuál es el decir? Que Dios lo quiso así. Entonces, al que no cree lo juzgan y al que cree lo justifican. Y ahí es donde también está el tema, que la religión como que pone sumisa a la gente a ser controlada, porque prácticamente tenemos que aceptar a Dios independientemente de que nos castigue, nos maltrate, nos mate a un hijo o nos pase algo muy grave. O sea, tenemos que aceptar la voluntad de Él, y ahí es donde no tiene sentido común, no tiene sentido común. Porque yo te digo a ti, creyente, si tú tienes un hijo y si Dios te lo quita como un sacrificio, ¿tú aceptarías eso? No creo. Tú puedes decirlo de boca, pero en el acto, no creo que tú aceptes una propuesta de esos. Pero obviamente todos, cuando nos pasa algo malo, sobre todo los creyentes, Dios lo quiso así. Y la verdad es que eso es un error para mí, ¿no? Obviamente gravísimo, porque estamos siendo
o aceptando un sometimiento que pues eso ya nos vienen impartiendo desde tiempos y años atrás, y por lo tanto pues muchos van a vivir y van a morir esperando o creyendo en algo que realmente nunca existió, que es Dios.